Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 161. La madre de Alessa. Con un fuerte estruendo, la gran espada descendió, solo para encontrarse con otro objeto metálico. Jon reaccionó rápidamente, soltando su cadena para bloquear el potente golpe. Casi al instante, una llamarada de fuego infernal envolvió el cuerpo de Jon, su piel comenzó a desvanecerse mientras se transformaba en el formidable jinete fantasma. Tras propinarle una potente patada en el abdomen a Pyramide Head, Ghost Rider obligó a su adversario a retroceder tambaleándose. Sin perder un instante, manipuló la cadena, convertida ahora en un látigo de fuego llameante, y con un elegante salto, giró en el aire. La ardiente cadena se abalanzó sobre Pyramide Head como una serpiente abrasadora. Sin embargo, lo que sucedió a continuación pilló desprevenido al Ghost Rider. En lugar de reducir a Pyramide Head a cenizas, como se esperaba, la cadena de fuego simplemente lo envolvió. Le quemó la piel, causándole quemaduras visibles, pero no le asestó un golpe mortal. Sin inmutarse, Ghost Rider desató un torrente aún mayor de fuego infernal, envolviendo por completo a Pyramide Head en un infierno ardiente. El aire se llenó de sus rugidos atormentados hasta que las llamas lo consumieron por completo. Cuando las llamas se disiparon, Ghost Rider volvió a ser Jon. El silencio era inquietante. No había mensajes del sistema, ni misiones legendarias actualizadas, ni puntos de penalización disponibles. Jon consideró dos posibilidades. O Pyramide Head, como las criaturas anteriores, era simplemente un accesorio creado por Alessa, desprovisto de vida, o había sobrevivido de alguna manera al fuego infernal. A pesar de su escepticismo sobre la supervivencia de Pyramide Head, Jon no podía descartar por completo la idea. Parece que Silent Hill será un viaje confuso, suspiró Jon, reflexionando sobre la extraña naturaleza de aquel lugar. De repente, la opresiva oscuridad que lo rodeaba comenzó a disiparse, y las criaturas que lo habían asediado empezaron a desvanecerse. Cenizas cayeron del cielo, y la niebla volvió a espesarse, anunciando el final de aquel episodio de pesadilla. El mundo que rodeaba a Jon recuperó su aspecto diurno. Una extensión desolada cubierta de ceniza blanca, con la omnipresente niebla de Silent Hill ocultando el camino. El pueblo, ahora visible a la luz del día, parecía abandonado, con sus calles repletas de tiendas vacías y algunos coches descuidados. Justo cuando Jon estaba a punto de seguir adelante, sintió una presencia a sus espaldas. Una voz, proveniente de la figura envuelta en la niebla, rompió el silencio. La entrada a Silent Hill está controlada por la oscuridad. Ahora que estás aquí, marcharte podría no ser tan fácil. Jon se giró hacia la fuente de la voz y vio a una mujer de mediana edad de pie frente a él, con la ropa desgastada y raída. Su piel estaba pálida y su largo cabello, enmarañado y descuidado, sugería que no lo habían peinado en años. Joven, este es un lugar manchado por el pecado y la corrupción. ¿Qué te trae a un lugar tan desolado?, preguntó lentamente, con una voz que denotaba una profunda tristeza. ¿Y tú? ¿Por qué te quedas aquí?, replicó Jon con un tono igualmente inquisitivo. Siempre he estado aquí, y aquí, perdí a mi hija, respondió con voz teñida de tristeza. Tras su pérdida, mi vida se volvió sombría, desprovista de alegría. Me engañaron, movidos por el pecado y el odio. Atacaron a mi hija, abusaron de ella, su voz se apagó en un susurro, su mirada perdida, como si estuviera absorta en sus recuerdos de pesadilla. Jon, sin embargo, captó la profundidad de sus palabras y comprendió la tragedia a la que aludía. Tu hija, Alessa, es la razón de todo esto, ¿no es así?, dijo con voz tranquila pero firme. La mujer que tenía delante, que parecía casi sumida en la locura, era en efecto la madre de Alessa. Esto explicaba su capacidad para vagar libremente por este mundo retorcido, protegida por la influencia de Alessa. En un sentido trágico, era un faro de luz en la oscura existencia de Alessa, su única fuente de consuelo. A pesar de la transformación de Alessa en una entidad demoníaca, jamás le haría daño a su madre. Ante el reconocimiento de Jon, la mujer retrocedió tambaleándose, con los ojos muy abiertos, una mezcla de miedo e incredulidad. ¿Cómo sabes esto?,
¿Eres uno de ellos?, balbuceó, retrocediendo con cada palabra. ¿Ellos? ¿Te refieres a la iglesia? Para nada, le aseguró Jon, con la compostura intacta. Pero estoy aquí con un propósito que quizás te resulte inquietante. He venido a poner fin al sufrimiento de tu hija. Contrario a lo que él esperaba, la mujer no reaccionó con hostilidad. En cambio, pareció encontrar una resignada resignación en sus palabras. Con un profundo suspiro, dijo: si tienes la fuerza para hacerlo, entonces déjalo. Quizás sea su único alivio. Tras esas últimas palabras, se dio la vuelta y se marchó, su figura siendo engullida gradualmente por la niebla, dejando a Jon reflexionando sobre la gravedad de su misión. Mientras la veía desaparecer, Jon no pudo evitar sentir una compleja mezcla de emociones. Conocía bien la historia. La madre de Alessa ya había sufrido la agonía de ver a su hija consumida por las llamas, un horror que no pudo evitar. Y ahora, se enfrentaba de nuevo a la posibilidad de la muerte de Alessa, una carga que ningún padre debería soportar. Sin embargo, en Silent Hill, entre sus espantosos habitantes y realidades de pesadilla, el amor de una madre por su hija la impulsaba a afrontar incluso las verdades más desgarradoras. Jon tuvo una profunda y perturbadora revelación. Las transgresiones de Alessa habían llegado a un punto sin retorno, más allá del perdón. La oscuridad que extendía era demasiado vasta, demasiado devastadora. Y para rescatar a Blancanieves, una inocente atrapada en esta retorcida pesadilla, había que detener a Alessa, la raíz de este mal omnipresente. Su contemplación se vio interrumpida por el repentino eco de disparos, que rompió el opresivo silencio de Silent Hill. «Maldita sea, muere, monstruo», gritó una voz femenina, feroz y desesperada. Impulsado por el instinto, Jon corrió hacia el origen del alboroto. Llegó justo a tiempo para ver una masa de carne retorciéndose, una criatura de pesadilla, que amenazaba a una policía. Ella se mantuvo firme, vestida con su uniforme y casco, arma en mano. ¡Bang, bang! Disparó, cada disparo atravesó al monstruo, dejándole heridas abiertas. Sin embargo, la sangre de la criatura era como ácido, corroyendo su casco y uniforme al contacto. Con rapidez mental, se deshizo del equipo dañado. En el fondo, la determinación de la policía quedaba al descubierto. Su cabello rubio contrastaba fuertemente con la oscuridad que la rodeaba. No era de las que flaqueaban o gritaban. Al contrario, enfrentó el avance del monstruo con valentía calculada, apretando el gatillo una y otra vez. ¡Bang! ¡Bang! Se oyeron más disparos, cada uno dando en el blanco, pero sin lograr detener los movimientos antinaturales de la bestia. Quedó claro que solo un disparo a la cabeza bastaría. Mientras recargaba y apuntaba, llegó el disparo fatal. ¡Bang! La cabeza del monstruo estalló en una escena grotesca, y sus restos se dispersaron. La policía se quedó mirando, desconcertada, no por su acción, sino porque la bala letal no provenía de su arma. Y, en efecto, su fuerza era incomparable a la de una bala común. Al darse la vuelta, divisó a Jon, un joven pálido con un arma peculiar en la mano. Era evidente que él había sido quien disparó, otro desconocido en medio de aquel infierno. Capítulo 162. Kibil. Esas criaturas son difíciles de eliminar con una pistola común. Apunta a la cabeza o solo estarás desperdiciando balas. Jon guardó su arma de alta tecnología y se dirigió a la policía. Por cierto, soy Jon, y bienvenidos, se presentó. Tras haber visto la película, sabía quién era esa policía y conocía su personalidad, por lo que no sintió la necesidad de estar en guardia a su alrededor. Kibil exhaló la policía, presentándose. Luego, tocó suavemente la cicatriz en su frente, sintiendo un dolor punzante por la corrosión de la sangre de la criatura. ¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí? ¿Y qué pasa con tu arma? Preguntó con una serie de preguntas llenas de dudas. Para un policía, portar un arma era una cosa, y era común que la gente en este país llevara armas, pero ella vio claramente lo que parecía una extraña pistola láser en las manos de Jon. Parecía sacado de una película de ciencia ficción. ¿No crees que primero deberías preguntar qué está pasando con estas criaturas? Jon eludió la pregunta. Efectivamente, la policía respondió. ¿Sabe usted lo que está pasando aquí? Es una larga historia, respondió Jon, sin decir prácticamente nada. Continuó. Este no es un lugar para gente común, y ciertamente no es una situación que la policía pueda controlar. Les sugiero que abandonen esta ciudad de inmediato. ¿Estás bromeando? Las carreteras están bloqueadas. No hay salida. Dijo Kibil. Tenía razón.
La entrada a Silent Hill, controlada por fuerzas oscuras como la madre de Alessa había descrito, no era solo una fantasía. Era, en efecto, imposible salir del pueblo. Alessa había convertido la entrada en un acantilado para asegurarse de que Rose y Sharon se quedarán. Pero tales obstáculos eran insignificantes para Jon. No se marchó porque no quisiera, sino que ayudar a otros a marcharse le resultaba fácil, especialmente con la magia oscura del Darkhold. Puedo encontrar la manera de sacarte de aquí, solo asegúrate de que no vuelvas, ofreció Jon. Kibble negó con la cabeza sin dudarlo. Estoy persiguiendo a un sospechoso, y una chica está en peligro. No puedo quedarme de brazos cruzados sin hacer nada. La sospechosa que mencionó era Rose, y la chica en peligro era Sharon. Por alguna razón, Kibble encontró a Rose sospechosa, lo que la llevó a seguirlas hasta Silent Hill. Jon, que conocía su temperamento, no se sorprendió por su respuesta. La tenía esposada hace un momento, pero entonces apareció esa cosa, y aprovechó la oportunidad para escapar. Continuó Kibble. Jon negó con la cabeza para explicar. Esa persona no es sospechosa. Por ciertas razones, vino aquí para salvar a su hija, pero no se da cuenta de que este acto las está arrastrando a ambas a un abismo. Ella también está en peligro, y tenemos que rescatarlas. Kibble quedó momentáneamente atónita. Ya sospechaba que tal vez había juzgado mal a Rose, pues la gente común no se aventuraría en un lugar lleno de criaturas, y Rose parecía estar allí por primera vez. De acuerdo, confiaré en ti por ahora. ¿Por dónde deberíamos empezar a buscarla?, preguntó. No lo sé. Lógicamente, iría primero a la escuela, pero ahora no estoy seguro de a dónde podría ir, respondió Jon. Según recordaba, la escuela fue el primer lugar que Rose encontró al llegar a Silent Hill, guiada allí por el dibujo que halló en su coche como pista. Sin embargo, Jon se había llevado el dibujo consigo sin darse cuenta, y ahora se daba cuenta de que podría haberle quitado inadvertidamente la mina a Rose. En ese preciso instante, Kibble pareció percatarse de algo y de repente gritó detrás de Jon. Oye, espera un momento. Al oír el grito de Kibble, Jon se giró inmediatamente y vio la silueta morada de una joven, probablemente adolescente, corriendo calle abajo. Tras el grito de Kibble, la joven oyó claramente el sonido, miró en su dirección, pero siguió corriendo como si no hubiera oído nada. Podría ser la chica. Kibble guardó su arma y corrió tras ella a toda prisa. Jon no la detuvo, sino que la siguió, sabiendo que la chica no era Sharon, sino Alessa. Sharon, al ser una manifestación de la benevolencia de Alessa, tenía un aspecto idéntico al de ella, lo que naturalmente llevó a Kibble a confundir a Alessa con Sharon. Sin embargo, lo que sorprendió a Jon fue la ausencia de cualquier aura siniestra en Alessa, lo que sugería que no era ella misma, sino una criatura creada, similar a las demás. Su aparición sin duda tenía como objetivo engañar a Jon y Kibble, y aunque podría tratarse de una trampa, a Jon no le preocupaba, pues lo veía como una oportunidad para resolver la situación de una vez por todas. En ese momento, el molesto sonido volvió a llenar el aire. ¿Qué está pasando? Kibble, con expresión confusa, obviamente no había experimentado el descenso anterior a la oscuridad y había entrado en Silent Hill después de que ocurriera. Nada bueno. Es mejor no quedarse afuera cuando esto sucede, dijo Jon, y rápidamente le hizo una señal a Kibble para que corriera en la dirección en la que se había ido Alessa. No estaba seguro de por qué la oscuridad había durado tan poco tiempo, pero luego se dio cuenta de que Alessa, quien había creado ambos mundos, podía manipular fácilmente la transición entre el mundo real y la oscuridad de Silent Hill. Como antes, la niebla y la ceniza comenzaron a disiparse con la llegada de la oscuridad, y el entorno fue perdiendo su aspecto inicial como una serpiente que muda de piel, revelando una atmósfera industrial, decrépita y espeluznante. Dada la enorme cantidad de criaturas en Silent Hill y la falta de beneficio alguno al derrotarlas, Jon no se detuvo afuera, sino que condujo a Kibble hacia un edificio. En el momento en que cerraron la puerta tras de sí, el sonido del exterior se fue desvaneciendo gradualmente. El interior del edificio estaba desordenado y en ruinas, con arañazos desgastados en las paredes y numerosas manchas de sangre, no de combate, sino como si la sangre debiera estar allí a propósito. Puede sonar increíble, pero esto era la oscuridad, más allá de la comprensión normal. Kibble, en estado de alerta máxima, sacó su arma y apuntó a su alrededor. En ese momento, Jon le entregó un arma de alta tecnología y le dijo: usa esta. Tu arma podría tener problemas contra esas criaturas.
Kibil agarró la extraña pistola y frunció el ceño, no porque le importara su tamaño. Al fin y al cabo, Jon acababa de usar un arma mucho más grande, sino porque dudaba que una pistola tan pequeña pudiera ser efectiva. Capítulo 163. La araña maniquí. A pesar de su aspecto ruinoso, que recordaba a un edificio abandonado hace mucho tiempo, en el pasillo colgaban candelabros que proyectaban una luz blanca, inquietante y fantasmal. Lejos de ser reconfortante, simplemente iluminaba el camino, y sus sombras se extendían de forma antinatural, como si intentaran escapar de las propias paredes. Jon y Kibil avanzaban lentamente. Kibil sostenía en la mano una pequeña pistola de alta tecnología con forma de grillo, visiblemente tensa, mientras que Jon parecía completamente despreocupado, con las manos en los bolsillos, paseando como si estuviera de visita. El contraste entre ellos era abismal. Jon, con su experiencia como investigador de lo paranormal, había visto horrores que destrozarían a la mayoría, pero caminaba con la seguridad que le daban sus innumerables encuentros con lo sobrenatural. Kibil, por otro lado, una recién llegada a este mundo de oscuridad, se aferraba a su formación científica, aferrándose contra toda esperanza a que hubiera una explicación lógica para todo lo que encontraban. A Jon siempre le había fascinado lo insólito, aunque le costaba profundizar en ello. Pero ahora, fortalecido por el poder del Ghost Rider, se sentía invencible, deseoso de dar rienda suelta a su curiosidad. Su fascinación no era meramente académica. Era profundamente personal, una búsqueda para comprender las fuerzas que habían moldeado su vida y la de quienes lo rodeaban. ¿Hay alguien ahí?, preguntó Kibil de repente, creyendo erróneamente que algo acechaba. O tal vez no se equivocaba. El pasillo parecía respirar, un inquietante recordatorio de la pesadilla viviente de la ciudad maldita. ¡Bam! Justo cuando Jon estaba a punto de explicar, un fuerte golpe lo sobresaltó. Una puerta que Jon acababa de pasar se abrió de golpe. Kibil, asustada, apuntó inmediatamente con su arma hacia la puerta. Sin pensarlo dos veces, Jon se preparó para entrar. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Kibil, con la voz teñida de ansiedad, un crudo recordatorio de su primer encuentro con lo sobrenatural, donde la temeraria valentía de Jon casi les costó muy caro. Por supuesto que entraremos. Nos han abierto la puerta. Sería de mala educación no aceptar su invitación, respondió Jon, como si fuera lo más natural del mundo, con un toque de sarcasmo en la voz que apenas lograba disimular la tensión subyacente. Kibil estaba estupefacta. La situación era claramente anormal. Se encontraban en un pueblo maldito, plagado de criaturas siniestras. Que una puerta se abriera de repente en un lugar así difícilmente presagiaba algo bueno. Sus pensamientos se aceleraron, recordando relatos de antiguas maldiciones y apariciones fantasmales que antes había descartado como meras supersticiones. Ahora, ante lo inexplicable, esos relatos no parecían tan descabellados. Cualquiera que hubiera visto más de un par de películas de terror se daría cuenta de que esto era una mala señal, que podría conducir a una trampa mortal. Sin embargo, Jon parecía sentirse atraído por ello, como si cada suceso extraño fuera una pieza de un rompecabezas que estaba decidido a resolver. ¿A qué esperas? Vamos. Antes de que Kibil pudiera protestar, Jon ya había entrado, y con un reticente espera, no tuvo más remedio que seguirlo, incapaz de detenerlo. Sus pasos resonaron en la habitación vacía, en marcado contraste con el silencio que los envolvía. Al entrar, Jon se dio cuenta de inmediato de que era justo el tipo de lugar al que las películas de terror advertían que nunca debías ir. El aire estaba cargado de polvo, con un leve olor a descomposición. El silencio era opresivo, roto solo por el suave crujido de las tablas del suelo bajo su peso. Era un trastero de muñecas, repleto de ellas, un elemento clásico del terror que convertía el trastero en la zona prohibida por excelencia. La tenue luz parpadeaba, proyectando largas sombras que parecían danzar en las paredes. Las muñecas, cada una más grotesca que la anterior, parecían observarlos con ojos vacíos, como un público silencioso ante su intrusión. Kibil, siguiendo a Jon, se arrepintió de su decisión al ver las inquietantes muñecas. Justo cuando pensaba convencer a Jon de que se marcharan, la puerta se cerró de golpe tras ellos, sobresaltándola y haciéndola gritar. Su corazón latía con fuerza, y el sonido de sus propios latidos resonaba en sus oídos. Bueno, este lugar me resulta familiar, murmuró Jon, más para sí mismo que para Kibil.
Había leído sobre habitaciones así en el folclore antiguo, lugares donde la frontera entre los vivos y los muertos era tenue, donde los objetos podían convertirse en recipientes para algo más, algo antiguo y hambriento. Mientras Jon caminaba y observaba, notó que la mayoría de las muñecas no tenían cabeza, no por diseño, sino como si se la hubieran arrancado a la fuerza. El aire parecía enfriarse con cada paso, un presagio del horror que había ocurrido en aquella habitación. Al doblar una esquina, encontró una muñeca intacta, de una belleza asombrosa, que destacaba entre las dañadas. Sin embargo, Jon percibió algo inusual en ella. El aire a su alrededor estaba cargado de tensión, como si se encontrara en el centro de una tormenta invisible. Él se quedó mirando la muñeca, parecía devolverle la mirada, casi implorando auxilio. Jon extendió la mano hacia ella, agitándola suavemente, y, tal como sospechaba, los ojos de la muñeca siguieron su movimiento, aunque levemente. Fue un pequeño gesto, casi imperceptible, pero prueba irrefutable de que había vida dentro de la cáscara de porcelana. Kibil, al presenciar esto, gritó: «Dios mío, esto no es normal. Tenemos que salir de aquí». Su voz denotaba pánico, un marcado contraste con la calma de Jon. Por un instante, se permitió albergar la esperanza de que todo fuera una pesadilla, de que despertaría en su propia cama, sana y salva. Pero la cruda realidad de la habitación de las muñecas destrozó esa esperanza. Ignorándola, Jon posó suavemente la mano sobre el hombro de la muñeca, cerró los ojos y murmuró un conjuro. Las palabras eran antiguas, un idioma olvidado por el tiempo, hablado solo por aquellos que transitaban el sendero sombrío entre mundos. El aire a su alrededor pareció vibrar, la realidad se doblegó bajo el peso del conjuro. Pronto, una tenue llama se transfirió de la palma de Jon a la muñeca. En lugar de dañarla, el fuego pareció rejuvenecerla, haciéndola aún más realista. La transformación fue fascinante, una danza de fuego y carne que desafiaba toda lógica. La piel de plástico de la muñeca se convirtió en carne humana, le creció cabello dorado y su rostro se tiñó de sangre, transformándola en una hermosa mujer rubia. La mujer pareció despertar de un sueño profundo, abrió mucho los ojos y se arrojó a los brazos de Jon, llorando. Sus lágrimas eran cálidas, un crudo recordatorio de la vida que había estado atrapada dentro de la muñeca. ¿Qué demonios? Kibil, incrédula, observaba la escena que se desarrollaba ante ella. Una muñeca se transformó repentinamente en una mujer rubia, desnuda, y se arrojó a los brazos de Jon. La realidad de su situación, la absoluta imposibilidad de lo que acababa de presenciar, amenazaba con abrumarla. Por un instante, se preguntó si estaba perdiendo la cabeza, si el pueblo maldito finalmente la había doblegado. Días antes, la joven había entrado por casualidad en Silent Hill, donde la habían convertido en una muñeca. Había visto a otras chicas transformarse también en muñecas, a todas las cuales un monstruo aterrador les había arrancado la cabeza. Pensó que correría la misma suerte, hasta que, en su desesperación, alguien apareció y usó magia para salvarla. Con la rubia ahora humana en sus brazos, Jon se resistía a soltarla. La calidez de su cuerpo, la suavidad de su cabello, todo era dolorosamente humano. Por un instante, se permitió sentir, reconocer el peso de las vidas que había salvado y las que había perdido. Pero el momento pasó, y la realidad de su situación lo abrumó. Sin embargo, consciente de que no podían permitirse perder más tiempo, tranquilizó suavemente a la mujer y la cubrió con su chaqueta. La tela era suave, un pequeño consuelo en un mundo que le había mostrado poca amabilidad. Justo cuando empezaba a recuperar la compostura, un ruido extraño llenó el aire. Clic-clac, clic-clac. Sonaba como muñecas chocando, una sinfonía siniestra que helaba la sangre. La tranquila mujer rubia volvió a sentir terror y, con voz temblorosa, exclamó: «Es ella. Está aquí». «¿Qué? ¿Quién anda ahí?», preguntó Kibil, volviéndose hacia la fuente del ruido. Apretó con más fuerza su arma, su único salvavidas en medio de la locura. El miedo en los ojos de la mujer era un reflejo del suyo, una muestra del terror que acechaba en las sombras del pueblo maldito. La fuente era una muñeca de aspecto grotesco, parecida a un montón de cabezas con brazos que se extendían desde el centro, cada mano sujetando una cabeza de muñeca, lo que indicaba claramente que las había arrancado. La visión era espantosa, una pesadilla que desafiaba toda lógica. El cuerpo de la muñeca se retorcía y luego, con varios brazos que funcionaban como patas de araña y sosteniendo numerosas cabezas, se movía de una manera inquietantemente extraña. Era una criatura de pesadilla, una manifestación del alma retorcida del pueblo.
Gritó Kibil, disparando su arma con forma de grillo contra la araña muñeca. Un rayo azul salió disparado, derribando a Kibil por el retroceso, pero el rayo solo hizo que la araña muñeca retrocediera unos pasos. Entonces, con un ruido retorcido y un chillido escalofriante, se abalanzó sobre ellos. El sonido era un presagio de muerte, una promesa de dolor y desesperación. Al ver que las armas convencionales eran ineficaces, Jon abrió la palma de la mano para invocar el fuego infernal. Mientras la muñeca araña se abalanzaba sobre ellos, lanzó una bola de fuego que la envolvió en llamas infernales. Aquellas llamas no eran simples fuego. Eran una fuerza purificadora, un arma forjada con la propia alma de Jon. Por un momento, las docenas de cabezas de la muñeca araña abrieron los ojos, gritando espeluznantemente, enviando CH un dolor punzante recorría su columna vertebral. Sin embargo, bajo el implacable fuego del infierno, el cuerpo de la muñeca araña se fue desintegrando gradualmente y los gritos cesaron. El aire se llenó del olor a quemado, un sombrío recordatorio de la batalla que acababan de ganar. Pronto, la muñeca araña quedó completamente reducida a cenizas. Capítulo 164. Hospital psiquiátrico. Tras lidiar con la muñeca, Jon pretendía abrir un portal y expulsar a la rubia de Silent Hill. Mientras recitaba el hechizo, abrió un portal con una cadena llameante, y al otro lado se encontraba el mundo exterior. El aire parecía vibrar con una cualidad etérea, y la frontera entre la pesadilla y la realidad se desvanecía ante sus ojos. «Ve y no mires atrás», dijo Jon con indiferencia, su voz resonando levemente en el aire denso y brumoso de Silent Hill. Era un lugar donde incluso las almas más valientes ponían a prueba su determinación. La mujer rubia contempló el mundo exterior, que le pareció un camino hacia un hermoso sueño. No, mejor dicho, una vía de escape de una pesadilla. En ese momento, incluso llegó a pensar que el mundo exterior no era más que un hermoso sueño. Dudó, con el corazón latiéndole con fuerza, mientras los recuerdos de su vida antes del horror desfilaban por su mente. Una vida llena de preocupaciones cotidianas que ahora le parecía un paraíso lejano. «Gracias. No sé cómo podré agradecértelo», dijo la mujer rubia, con la voz quebrada por la emoción. No solo escapaba del terror de Silent Hill. Era el regreso a la esperanza, a la luz, tras haber estado sumida en la desesperación. «Hay una consulta de exorcismo en la calle Cranberry, en Brooklyn, Nueva York. Ve allí y busca a una chica llamada Nancy. Ella puede comprobar si te afecta algún rastro de magia negra. Luego, puedes pagar la recompensa allí mismo. Considéralo como contratarme para resolver tu problema», explicó Jon, ofreciendo no solo una salida, sino un camino hacia la sanación. La mujer rubia asintió y luego cruzó el portal, sus pasos vacilantes al principio, pero ganando confianza a medida que avanzaba hacia su salvación. Después, Jon se volvió hacia Kibil y le dijo: «¿Ves? Esto es algo que no puedes resolver. Es mejor dejarlo en manos de los profesionales». Su tono era burlón, pero con un trasfondo de seriedad. Silent Hill no era lugar para inexpertos. Sus horrores no eran solo físicos, sino profundamente psicológicos, atacando la esencia misma del ser. Cuando Jon hablaba de profesionales, se refería a sí mismo. Había visto cosas, había luchado contra demonios, tanto literales como metafóricos, que habrían doblegado a hombres menos fuertes. Sin embargo, allí estaba, un ejemplo de resiliencia. Kibil vaciló, pero Jon lo había previsto y dijo: «Ya debes haberte dado cuenta de que las señales no pueden salir de aquí, así que es imposible pedir ayuda a la policía. Te sugiero que salgas primero y luego regreses con ayuda externa. No hay salida por donde entraste». Sus palabras fueron un suave empujón, un recordatorio de la realidad de este lugar. Silent Hill era un rompecabezas, cuyas piezas estaban dispersas y ocultas en los rincones más oscuros de la mente. Al oír esto, Kibil pensó que tenía sentido. Según ella, se suponía que este lugar era de entrada obligatoria, pero no de salida. No le resultaría difícil llamar a la policía para que la acompañara más tarde. Sin embargo, mientras se preparaba para cruzar el portal, una parte de ella sabía que dejaba atrás un pedazo de sí misma. Silent Hill tenía la particularidad de marcar el alma, una marca que jamás se desvanecería por completo. Tras reflexionar un instante, asintió y dijo: «Entonces, cuídate». Su voz era firme, pero sus ojos delataban una tormenta de emociones. Dicho esto, cruzó el portal, pasando de la oscuridad a la luz, de un mundo de sombras a uno donde el sol aún brillaba, aunque ahora con menos intensidad para ella. Por supuesto, no podía regresar.
De hecho, el propósito de Alessa era atraer a Rose y Sharon a Silent Hill, y una vez que este plan tuviera éxito, permitir la entrada a otros solo provocaría accidentes. Por lo tanto, Alessa sellaría las entradas a los mundos interior y exterior de Silent Hill. Los designios del destino y los designios de fuerzas malévolas estaban en juego, tejiendo sus hilos un tapiz de desesperación y oscuridad. Aunque Kibble regresara con sus compañeros, solo podrían acceder a la realidad de Silent Hill, un pueblo abandonado de lo más común, sin horrores, incapaces de entrar en el mundo de Silent Hill Darkness, repleto de horrores y criaturas espeluznantes. Fue una cruel trampa, un espejismo de seguridad y normalidad en una tierra que no conocía ninguna de las dos. ¿Y ahora a dónde vamos?, reflexionó Jon en voz alta, rompiendo el silencio que se había instalado de nuevo. Tras despedirlos, Jon empezó a pensar en su próximo destino. Silent Hill era un laberinto, cuyos secretos estaban envueltos en niebla y sombras. Cada rincón guardaba una historia, cada sombra un susurro del pasado. Al llegar a Silent Hill, descubrió que sus sentidos estaban muy debilitados. En un pueblo pequeño, donde los pecados e incluso el aliento de vida se percibían con facilidad, en Silent Hill se sentía claramente limitado de alguna manera. Era como si el pueblo mismo fuera una entidad viviente, cuya voluntad imponía límites a quienes se atrevían a recorrer sus calles malditas. Es decir, antes había subestimado enormemente las habilidades de Alessa. Al fin y al cabo, crear dos mundos extraños no era una hazaña común. El poder de Alessa era una flor maligna, alimentada por los deseos más oscuros y los miedos más profundos del corazón humano. Jon sabía que caminaba sobre la cuerda floja, en una delgada línea entre el control y el caos. La mirada de Jon se desvió repentinamente hacia una rejilla de ventilación. La rejilla metálica, aparentemente común, parecía fuera de lugar, una nota discordante en la sinfonía de terror que era Silent Hill. Sin embargo, era precisamente esa normalidad lo que la hacía significativa, una pista oculta a plena vista. De repente recordó que en la segunda parte de la película original, una Sharon adulta regresaba a Silent Hill y acudía a este titiritero. Para evitar el ataque del títere, se metió en un conducto de ventilación y, tras salir a rastras, llegó al hospital psiquiátrico. Fue un camino forjado por la desesperación, un viaje a través de las entrañas del mismísimo infierno. El hospital psiquiátrico albergaba a muchos de los que Claudia había encarcelado por violar la doctrina. No solo había allí personas con pecados profundos, sino que también era posible obtener información. Era un lugar de dolor y locura, donde las paredes susurraban secretos y el aire estaba impregnado del aroma de la desesperación. Jon dio un paso al frente, quitó la tapa de hierro de la rejilla de ventilación y se metió dentro. El espacio estrecho era opresivo, la oscuridad casi palpable. Mientras avanzaba, el sonido de su propia respiración resonaba con fuerza en sus oídos, un recordatorio constante de la vida que aún conservaba en medio de tanta muerte. Tras un rato, llegó al final y retiró la tapa de hierro del otro lado. Salir del conducto de ventilación fue como renacer, como salir del útero de Silent Hill y adentrarse en otra capa de su pesadilla interminable. El hospital psiquiátrico se alzaba imponente ante él, un monolito que simbolizaba el sufrimiento humano y la crueldad del destino. Tras salir del conducto de ventilación, aún estaba oscuro afuera, con pocas criaturas vagando. La noche estaba plagada de amenazas invisibles, la oscuridad un manto que ocultaba a depredadores. Tras pasar junto a las vallas de hierro abandonadas, un gran edificio apareció ante Jon, claramente un hospital psiquiátrico. Permanecía silencioso, una tumba para los vivos, con ventanas que parecían ojos oscuros que observaban y esperaban. Jon corrió hasta el hospital psiquiátrico, donde el ambiente seguía siendo oscuro y tenebroso, con una distribución caótica y ruinosa, y las luces blancas parpadeaban intermitentemente. Las luces, luchando contra la oscuridad abrumadora, servían como metáfora de la propia batalla de Jon. Dentro, el aire era denso, cargado con los restos de dolor y terror que se aferraban a las paredes desconchadas. En ese instante, el haz de una linterna pasó de largo. Jon giró la cabeza y vio, tras una alambrada, a varias personas con trajes negros de protección química y máscaras antigas, empujando lentamente una camilla. Se movían con determinación, sus pasos resonando en los pasillos vacíos, un desfile macabro en medio de la oscuridad. No se percataron de la presencia de Jon, pero parecían tener prisa por empujarlo hacia adentro. Su urgencia era palpable, una corriente que recorría el aire viciado del hospital.
Eran supervivientes del mundo de Silent Hill, miembros de la iglesia, malditos por los oscuros poderes de Alessa, incapaces de abandonar Silent Hill. Para ellos, salvo para la iglesia, cada rincón de Silent Hill era tierra impura, así que debían ir completamente armados, sin exponer ni un centímetro de piel al aire. Eran los condenados vivientes, almas atrapadas en un purgatorio creado por ellos mismos, su fe encadenada a este lugar de tormento. Y eran la mejor opción para que Jon obtuviera información. Aunque sus pecados no eran lo suficientemente graves como para alcanzar el nivel de pecado grave que le otorgara puntos de penalización, podía obtener sus recuerdos, y además, usando el Darkhold, podía lanzar un hechizo de captura de almas, lo que le permitiría conocer la información que buscaba. Era una tarea ardua, pero necesaria. El conocimiento era poder, especialmente en un lugar tan peligroso como Silent Hill. Con este pensamiento, Jon se apareció frente a ellos. La repentina aparición fue impactante. Un espectro que emergía de las sombras para enfrentarse a los vivos. ¿Y quién anda ahí? La gente se sobresaltó de inmediato. Su miedo era palpable, un olor que impregnaba el aire. Sin embargo, antes de que pudieran terminar de hablar, varias cadenas les atravesaron el pecho, matándolos al instante, dejando solo a una persona. Jon se preparó para usar el hechizo de captura de almas sobre él y escudriñar su alma. Fue un acto rápido y brutal, la crueldad necesaria para sobrevivir en un mundo enloquecido. Din. Función de sacrificio de alma utilizada con éxito, intercambio de alma completado, 5 puntos de penalización obtenidos solo 5. Unos inútiles. Maldijo Jon entre dientes. Su frustración fue pasajera, rápidamente reemplazada por el frío pragmatismo que lo había mantenido con vida hasta el momento. Luego dio un paso al frente y agarró al miembro restante de la iglesia, que había quedado aterrorizado por la escena anterior, mirando fijamente a Jon y gritando: «¡Demonio, eres un demonio!». Su voz era un susurro de locura, un testimonio del poder del miedo. Lo adivinaste. El fuego infernal ardía en los ojos de Jon, reflejo del infierno que rugía en su interior. Colocó una mano sobre la cabeza del hombre para usar el hechizo de captura de alma. Los recuerdos del hombre fluyeron hacia Jon, un torrente de imágenes y emociones que pintaban un cuadro de la vida dentro de la retorcida fe de la iglesia. Tras un instante de introspección, los recuerdos útiles para Jon afloraron a su mente. Fue un atisbo del abismo, una mirada a la oscuridad que yacía en el corazón de Silent Hill. Luego, lo quemó con una llamarada. Fue, a su manera, un acto de misericordia, una liberación del tormento de la existencia en un mundo que había abandonado toda apariencia de esperanza y luz. Din. Función de sacrificio de alma utilizada con éxito, intercambio de alma completado, 5 puntos de penalización obtenidos después. Jon miró hacia la camilla, donde yacía un joven. Tenía las extremidades atadas y la boca sellada, pero miraba a Jon con ojos suplicantes, implorando que lo dejaran ir. Era una súplica silenciosa, un ruego sin palabras a los vestigios de humanidad que aún pudieran existir en el corazón de un demonio. Sin embargo, tras examinarlo con la mirada de penitencia, Jon descubrió que esta persona también tenía muchos pecados. Todos los internados en el hospital psiquiátrico eran miembros de la iglesia que habían violado la doctrina. Aunque la iglesia era una mala influencia, este joven, como antiguo seguidor, naturalmente había cometido muchas malas acciones. Era una triste realidad, un reflejo del ciclo de pecado y retribución que parecía ser la única ley en Silent Hill. Tú tampoco sirves para nada. La voz de Jon fue un presagio de muerte, el veredicto final en un tribunal donde la misericordia no tenía cabida. Tras decir esto, Jon no dudó en desatar el fuego infernal, esparciéndolo sobre el miembro de la iglesia en la camilla. Inmediatamente, el miembro de la iglesia fue consumido por las llamas entre gritos, reducido a cenizas. Era una tarea espantosa, pero en Silent Hill, los límites entre la justicia y la venganza, entre el bien y el mal, se desdibujaban hasta volverse irreconocibles. Capítulo 165. ¿Qué puede hacerme el supuesto Dios? A partir de los recuerdos de los miembros de la secta, Jon obtuvo información relevante, parte de la cual no se mencionaba en las películas. Resulta que, en el contexto de la película, la iglesia está dividida en 2 facciones. Una de ellas es la facción conservadora que apareció en la primera parte. La líder de esta facción es la suma sacerdotisa Xvistabella, una mujer cuya ferviente fe en su causa era tan inquebrantable como las antiguas piedras de la iglesia que comandaba. Ella insiste en que Alessa, quien posee poderes extraordinarios, es un demonio y, por lo tanto, no se detiene ante nada para expulsarla.
se podría decir que son los responsables de que Silent Hill sea lo que es ahora. La otra facción es la Orden, que apareció en la segunda parte de la película, liderada por la sacerdotisa Claudia, la mujer con la que Jon ya se había encontrado. La visión de Claudia sobre un descenso sagrado contrastaba fuertemente con la implacable dogmatismo de Christabella, dibujando un panorama complejo de fe dividida. En la película, Claudia cree que Alessa es un ser sagrado excepcional, a través del cual podría descender el dios que veneran. Sin embargo, la Alessa actual está incompleta, ya que la mitad de su alma, que representa su bondad, Sharon, se ha separado y se encuentra fuera de Silent Hill. Por lo tanto, Alessa no está completa, y solo cuando lo esté podrá realizarse el descenso. Por lo tanto, Claudia no apareció en la primera película porque también quería traer de vuelta a Sharon y fusionarla con Alessa, completándola así para que pudiera continuar con su objetivo sagrado, el descenso de Dios. Claudia creía que Alessa, al persuadir a Sharon para que regresara a Silent Hill, buscaba sentirse completa, pero se equivocó. Alessa nunca tuvo la intención de sentirse completa. Solo quería vengarse de los conservadores. Así, en la escena final de la película, Alessa posee a Rose y entra en la tierra sagrada de la iglesia conservadora, masacrando a todos sus miembros. Sin embargo, gracias a los recuerdos de los miembros de la secta, Jon obtuvo una información crucial: el paradero de Alessa. En efecto, todos los miembros de la secta saben dónde está Alessa, la entidad a la que todos temen, pero no se atreven a ir allí porque iréis buscar la muerte. Pero esta información era crucial para Jon. Saber dónde estaba Alessa significaba que podía ir directamente allí y matarla, poniendo fin a todo. Bien, pero por si acaso, debería visitar primero la iglesia. Jon decidió, con una voz que denotaba determinación y una inquietud subyacente que dejaba entrever la importancia de su misión. Ahora bien, también conocía la ubicación de la iglesia conservadora. Fue allí porque sabía que probablemente los conservadores también buscaban a Sharon. Al final de la película, Sharon casi muere quemada por los conservadores, quienes creían que Sharon, al parecerse a Alessa, pertenecía a la misma estirpe que el demonio. Jon no quería que una chica más pura que nadie fuera quemada viva por un grupo de pecadores, así que decidió visitar primero la iglesia. Mientras tanto, en la iglesia conservadora, tal como Jon había predicho, los conservadores habían encontrado a Sharon y, al mismo tiempo, habían capturado a la madre de Alessa. Una gran multitud rodeaba a la madre de Sharon y Alessa. En ese momento, Sharon no comprendía lo que sucedía. Sus ojos, impotentes, miraban a su alrededor, pero parecía que todos la observaban con odio y miedo. El aire estaba impregnado del temor y del olor rancio y antiguo de los muros de piedra de la iglesia. «¡Quémala, demonio, quémala!». Todos miraron a Sharon con ojos llenos de odio, sus gritos resonando en los altos techos abovedados, creando una cacofonía de odio que parecía penetrar hasta el alma. Ella no sabía qué había hecho mal, porque esas personas querían hacerle eso, porque querían quemarla, y su único apoyo, su madre, no estaba a su lado. En ese instante, los fanáticos amontonaron leña en el centro de la iglesia y vertieron aceite en su interior, preparándose para quemar viva a Sharon. El penetrante y acre olor del aceite impregnaba el aire, presagio del horror que estaba por desatarse. «Por favor, Christabella, dale una oportunidad de vivir». La madre de Alessa estaba siendo inmovilizada por los miembros de la secta, su voz era una súplica desesperada en medio del creciente frenesí. Christabella, una mujer de mediana edad, fea y rígida, observaba fríamente cómo se desarrollaban los acontecimientos. Sus ojos, fríos e inflexibles, reflejaban la luz parpadeante de las velas, proyectando largas sombras sobre su rostro. Miró a la madre de Alessa con un tono cortante y severo. «Tu debilidad ha puesto en peligro a esas almas inocentes. Te mereces presenciar todo esto. Ella es la inocente», gritó la madre de Alessa, su voz un faro de verdad en medio de la locura. Christabella miró a Sharon con tono feroz. «Mírala, la semilla maldita de tu hija». Luego se volvió hacia sus seguidores y gritó: «¡Demonio!». Ante sus palabras, la gente gritó indignada, exigiendo que la quemaran. La furia colectiva de la multitud era una fuerza palpable, que oprimía el aire con el peso de una catástrofe inminente. «El demonio usa a su hijo para engendrar el pecado», gritó Christabella, su voz resonando en la vasta y sombría extensión de la iglesia, donde la luz de las vidrieras pintaba la escena con una luz inquietante y moralizante. «No, ella no es.
La madre de Alessa intentó gritar, pero antes de que pudiera terminar, un miembro enloquecido de la secta tomó un palo y se lo estrelló en la cabeza, provocándole una hemorragia. El sonido del impacto fue un golpe seco y repugnante que resonó con la fatalidad de las esperanzas frustradas. La visión de la sangre mezclada con el polvo en el suelo fue un crudo y escalofriante recordatorio de la brutalidad de una fe mal encauzada. Al presenciar semejante locura, Sharon se asustó aún más y luchó desesperadamente por escapar. Su pequeña figura, bañada por la luz multicolor que se filtraba a través de las vidrieras, parecía etérea y fuera de lugar en medio del caos. ¡Bang! Sin embargo, en ese preciso instante, las puertas de la iglesia se abrieron de golpe con un estruendo ensordecedor. La repentina irrupción de luz natural y la silueta de un hombre en la entrada silenciaron momentáneamente a la multitud, proyectando una larga sombra que pareció disipar la tensión. Todos miraron hacia la puerta. Un joven vestido con una chaqueta de cuero negra y envuelto en pesadas cadenas estaba de pie en la entrada. El tintineo de las cadenas, casi musical, contrastaba fuertemente con los gritos y alaridos de la multitud. Parecían simbolizar no solo el peso de sus acciones pasadas, sino también su disposición a afrontar lo que le deparara el futuro. La expresión de Christabella se ensombreció y dijo: «Este es un lugar sagrado, un santuario. Recibimos con los brazos abiertos a cualquiera que busque refugio, pero no a los intrusos. ¿Sabes a qué tierra sagrada has entrado? ¿Santo? ¿Sagrado?» Jon sonrió con sorna y entró, sus botas resonando en el suelo de piedra, cada paso resonando como un desafío al silencio cargado de tensión que se había apoderado de la multitud. ¿Qué es sagrado? ¿Qué es pecado? Ninguno de ustedes tiene derecho a juzgar. Y solo hay una persona que tiene derecho a hacerlo aquí. Jon examinó a los sectarios, mirando a los cientos reunidos sin mostrar temor alguno, sino infundiéndoles una profunda sensación de opresión. «Y esa soy yo, tilde». En cuanto pronunció esas palabras, los ojos de Jon se encendieron con furia, e inmediatamente, el sectario que había golpeado a la madre de Alessa con un palo se incendió, gritando de agonía. El fuego no era solo una manifestación física, sino que parecía arder con una rectitud que contrastaba radicalmente con la oscuridad de las intenciones de la turba. Muévete. Agua. Los sectarios que los rodeaban rápidamente tomaron cubos de agua para intentar apagar el fuego, pero el fuego infernal no se extingue con medios comunes. Las llamas no disminuyeron en lo más mínimo, sino que se intensificaron, quemando finalmente al sectario vivo. Los inútiles intentos de los sectarios por sofocar las llamas aumentaron el caos, y su pánico contrastaba fuertemente con la calma de Jon. Al ver esto, todos mostraron una expresión de terror extremo, con la mirada perdida. Pero cuando Sharon vio a Jon, no mostró miedo alguno. En cambio, aprovechó el momento en que quienes la sujetaban estaban distraídos, se soltó y corrió hacia él. Sharon se escondió detrás de Jon y luego se aferró a él con fuerza. Su gesto fue una silenciosa muestra de la confianza instintiva que depositaba en él, un faro de esperanza en medio de la desesperación. «Demonio». Christabella señaló a Jon con dedos temblorosos. «El fuego inextinguible del infierno, en el que confían los engendros del demonio, tú eres la verdadera encarnación del demonio». Jon sonrió, casi burlonamente. «Eso es curioso, ¿no acabas de decir que Alessa era el demonio? ¿Cómo se convirtió en mí?» «Un demonio no se limita a uno solo», replicó Christabella, con la voz temblorosa, mezcla de miedo y desafío. «Demonio, esta es la gran iglesia, un lugar protegido por Dios, no un sitio al que tú perteneces». Jon se encogió de hombros, sonriendo levemente. «En efecto, soy un demonio, pero ¿qué puede hacerme el supuesto Dios tuyo?» La pregunta quedó suspendida en el aire, un desafío que resonó en el silencio de la iglesia, dejando una profunda huella en todos los que la escucharon. No se trataba solo de un desafío a Christabella y sus seguidores, sino de un cuestionamiento de los fundamentos mismos de sus creencias. Fin del capítulo 165.